Siguiendo con las presentaciones ya establecidas según nuestro cronograma, hoy día toca presentar el tema de fascitis necrotizante y gangrena de Fournier, una actualización a la fecha. Soy la médico residente de cirugía general, Vera Tantalián. Bueno, empezamos. Las generalidades en relación a la fascitis necrotizante es una infección mal llamada fascitis necrotizante porque no necesariamente está solamente ligada a la fascia. Es una infección necrotizante de tejidos blandos, tanto de piel y celular subcutáneo, llega a fascia o hasta músculo, en donde se caracteriza que hay una necrosis en la epidermis y en el plano, puede llegar hasta el plano muscular. Es de rápida propagación, es un diagnóstico, según la New England Journal Medicine, dice que es un diagnóstico quirúrgico por donde da la característica de una friabilidad de la fascia en la fascia superficial. Tiene las características de ser a la inspección un exudado grisáceo y no hay pus. Las causas principales vienen a ser por procedimientos invasivos o tanto no invasivos. A estos tipos son llamados los procedimientos, la enfermedad criptogénica. Según la revisión de la New England del año 2017, nos da varias presentaciones, varios factores de predisposición y según el tipo de fascitis necrotizante y con el agente probable. Tenemos desde lesiones penetrantes mayores hasta lesiones menores, en donde sobre todo va a estar la presencia de la gangrena gaseosa en las lesiones penetrantes mayores, donde va a estar como agente etiológico el Clostridium. Los traumas menores, sobre todo el tipo de la fascitis necrotizante tipo 2, siendo la hormona y el vibrio. Las lesiones, por ejemplo, de la mucosa, laceraciones, tanto mucosa rectal, mucosa vaginal o uretral, procedimientos o cirugías del tracto gastrointestinal, genitourinario, ginecológico, van a estar sobre todo asociados al síndrome de la fascitis necrotizante tipo 1, en donde es de tipo polimicrobiana, tanto aerobio o anaerobio. Las lesiones no necesariamente tienen que ser traumas, pueden ser también lesiones de la piel como varicela, hasta mordidas de insecto o el uso de drogas, de la inyección de drogas endovenosas. Entonces, aquí básicamente es la fascitis necrotizante tipo 2, en donde va a estar el Streptococcus pyogenes, ¿no? El estado inmunosupresor del paciente, tanto como una diabetes, tanto la cirrosis, el estado inmunosupresor de la neutropenia, también van a ser factores de riesgo, en donde, como bien dice la clasificación, puede ser tanto el tipo 1 para la diabetes y el tipo 2 para el tema, por ejemplo, de una cirrosis. En las mujeres, sobre todo en lo que es el posparto, procedimientos ginecológicos, tanto como un aborto o procedimientos básicamente en la zona, están ligados a la tipo 2, que van a ser el estreptococo, ¿no? El piógeno sobre todo. Y hay el otro factor de riesgo, como les había mencionado, que no es necesariamente que rompe la barrera de la integridad de la piel, sino van a ser espontáneo o básicamente, por ejemplo, una contusión en donde va a estar lesionado, no va a haber ruptura de la puerta de entrada de la piel y va a ser desde adentro la lesión, ¿no? Entonces, como habíamos estado mencionando tipos de fascitis, hay dos tipos principales de fascitis. La primera, como les había mencionado, polimicrobiana, tanto aerobia como anaerobia. Los gérmenes se presenta básicamente en adultos mayores y en donde está la comorbilidad de una enfermedad. Como bien señala, diabetes, una úlcera de presión, si hay hemorroides, fisuras rectales, episiotomías, antecedentes de cirugías, tanto
de colon, urológicas, ginecológicas. La característica de este tipo es que hay gas en la zona del tejido. Sin embargo, no necesariamente en un inicio tiene que haber gangrena, es netamente la producción del polimicrobiana del gas, ¿no? En el tipo 2, la fascitis es de tipo monomicrobiana, en donde sobre todo predominantemente los gram positivos, siendo el del grupo A, el piógenes, el más frecuente. También está presente el aureus, en donde van a ser básicamente los MARS, ¿no? Y son personas que en la mayoría de los casos no tienen comorbilidades. Según la revisión de la New England, plantea el tipo 3 en donde no está realmente estandarizado, pero a este tipo 3 quieren delimitar a la aeromona hidrófila y el vibrio vulnificus, ¿no? Que lo habíamos mencionado antes. Y menciona como un caso aparte, no establece, como a veces se encuentra aislado, por ejemplo, el gram negativo, teniendo el bacteroides o el E. coli, y plantea que este debería ser un tipo aparte de tipo de fascitis, ¿no? En donde van a ser personas que están también inmunocomprometidos, diabéticos, obesos, hay una disfunción de algún órgano de manera crónicamente, y sobre todo van a ser pacientes posoperados. Para ver puntualmente el tema de cómo va la lesión, cómo va la evolución físicamente en el tejido, podemos decir, por ejemplo, en este gráfico decimos que es con la puerta de entrada, es decir, la ruptura del tejido de la epidermis, en donde va a ser la puerta de entrada de los organismos, tanto de la bacteria o esporas del organismo, en donde va a ser un ambiente sobre todo favorable, ya sea por el mismo mecanismo de trauma de la lesión, que haga que disminuya el suministro de sangre, y esto crea un ambiente favorable para esta proliferación bacteriana. En un ambiente en donde no va a disminuir obviamente el oxígeno, va a haber mayor respuesta inflamatoria, tanto en los capilares, como vemos en la siguiente imagen, sobre todo de neutrófilos de macrófagos y de actividad plaquetaria. Entonces, todo esto va a hacer que se promueva la oclusión de los capilares en la zona superficial, por ejemplo, de la dermis, y la producción de la bacteriana va a ser sobre todo de exotoxinas que empiezan a hacer el daño del tejido, ¿no? Dando una de las principales características de la fascitis, que va a ser el eritema y la inflamación. Seguidamente, la constante respuesta inflamatoria va a empezar a generar ya la equimosis y la presencia de bulas. Esto probablemente va a ser de repente al segundo o tercer día, y de ahí la necrosis por la oclusión ya más que profundiza en tejidos, va a ser la oclusión vascular, en donde va a estar lesionada, donde puede llegar hasta la fascia superficial y causar múltiples lesiones en toda su extensión. Mientras que en los tejidos donde no hay la puerta de entrada, se caracteriza, por ejemplo, en el tema de ser la bacteria, el Streptococcus pyogenes, donde va a estar necesariamente un hospedador susceptible, es decir, un hospedador en donde porte la bacteria y estar probablemente asintomático. Entonces, va a haber, por ejemplo, la contusión. No hay ruptura de la epidermis, pero hay la lesión en los tejidos un poco más profundos. Entonces, esta contusión va a ser una respuesta, a desencadenar una respuesta en reparación del tejido, en donde se va a desencadenar la actividad de los leucocitos y de la proliferación celular, sobre todo de los miocitos, en donde va a ser activada la vimentina, que va a actuar como un ligando hacia los estreptococos.
y sobre todo con los macrófagos. Entonces, aquí va a haber la producción de exotoxinas y aquí va a darse la característica, por ejemplo, de la estreptolicina y la exotoxina A, que va a dar la respuesta inflamatoria ya desencadenada total y va a dar la oclusión venosa. Esto va a ser característico, por ejemplo, aquí no va a haber el eritema, no va a haber la inflamación, pero sí va a haber el dolor. Y ya desencadenado esto va a empezar a exteriorizarse y como ven en la imagen, hacerse la presencia de bulas, de equimosis y sobre todo de extenderse en longitud de la lesión, ¿no? Entonces la clínica básicamente, que es uno de los ítems más importantes en lo que es la fascitis necrotizante, son los diferentes tipos, signos clínicos que vamos a tener. Inicialmente, como hemos visto, va a haber la inflamación y el eritema. Aproximadamente un 72-75% de pacientes van a hacer esta clínica. Sin embargo, no es específica, obviamente. Lo otro que va a haber es el dolor. La característica de este dolor es un dolor desproporcionado, que uno puede ver de repente una lesión, una laceración mínima, pero el dolor que expresa el paciente es muy marcado, es desproporcional a la lesión que uno visualiza, ¿no? Puede haber fiebre en un 60% de los casos, sobre todo cuando ya es un compromiso más sistémico, ¿no? Las bulas en un 38%, sobre todo cuando ya están en estadios ya más con compromiso de los tejidos profundos. La equimosis también, como bueno, ya habíamos mencionado, y las paretesias cuando ya hay lesión básicamente de las terminaciones nerviosas, sobre todo también en diabéticos. Algo también importante mencionar en la clínica es que hay que diferenciar, por ejemplo, según estudios de casos y control, dentro de las revisiones que he podido tener para hacer la exposición, plantean que en estos estudios de casos de control hay que diferenciarlo de la celulitis. ¿Cuáles podrían ser los factores que nosotros, digamos, nos ayuden a diferenciarla? En una fascitis necrotizante puede haber una cirugía reciente. Este dolor desproporcionado es totalmente diferente en una celulitis. En la celulitis es un dolor levemente moderado. Ya si hay un compromiso sistémico, hay hipotensión, hay necrosis y las bulas, ¿no? Sobre todo, estos son los signos prioritarios para diferenciarlos, ¿no? El tema de la analgesia hay que saberlo manejar. ¿Por qué? Porque este paciente nos va a llegar probablemente con signos de, por ejemplo, si tiene obviamente dolor, va a estar de repente ya viniendo desde ya sea la emergencia o automedicado con analgésicos, tanto sea AINES o opiáceos, ¿no? Un tramal. Entonces, los antiinflamatorios su respuesta va a ser disminuir los neutrófilos y aumentar los factores de necrosis tumoral alfa, que esto va a hacer que al contrario aceleren el daño, sobre todo dentro de los AINES, el ketorolaco y el ibuprofeno. Entonces, va a empeorar el cuadro mucho más el uso de AINES. Como ya les había mencionado, los analgésicos en sí van a encubrir el dolor, sin embargo, probablemente va a estar todavía presente. Y a veces el tema de la analgesia está mal asociado al antecedente previo. Se justifica a veces la demora en el diagnóstico y en el tratamiento, ya sea las salas de emergencia, el decir que el dolor es por la cirugía, el dolor es por la lesión que se ha hecho, es por el golpe que se ha hecho, entonces no es bien identificado, ¿no? Los pitfalls o las trampas que nos da por eso justamente el diagnóstico es, por ejemplo, para no leer todo lo de atrás, de manera resumida, es, por ejemplo, la ausencia de fiebre. ¿Por qué? Dado que, como ya habíamos mencionado, el consumo, ya sea automedicado, el consumo inicial de un triaje, de un lugar de emergencia, dar analgésicos, dar AINES, entonces nos va a encubrir el tema de la fiebre. El tema de la ausencia de manifestaciones cutáneas, por ejemplo, va a basarse en el caso de la criptogénica, del tipo de lesión cuando es
sin ruptura de la base de la piel, ¿no? El dolor atribuido a la lesión al procedimiento, como ya lo habíamos mencionado, mal llevado, el dolor es demasiado desproporcionado y ya sea el personal que atiende, el personal de salud que atiende, el médico que está atendiendo al paciente, lo asocia al antecedente quirúrgico, ¿no? O al trauma. Las imágenes no específicas nos dice de que no en todos los casos hay la presencia de gas, ya sea en la ecografía o en la radiografía, no necesariamente hay gas, entonces no son tan específicas. Puede haber edema y no puede haber gas, entonces también en el hecho de que haya una cirugía previa altera los tejidos, el estado normal de los tejidos y puede no darnos la idea o la sospecha con las imágenes, ¿no? Las manifestaciones sistémicas podemos asociarlo a otras causas, desde náuseas, vómitos, presencia de diarrea, podemos estarlo asociando a toxemia, donde está presente el Streptococcus pyogenes, y darnos este error en relación a pensar que estos síntomas son en relación a una intoxicación alimentaria o una infección viral, ¿no? Entonces retrocede nuestro diagnóstico temprano. Entonces, el diagnóstico tiene una gran importancia el tema clínico. Los signos clínicos que he mencionado son sumamente importantes. El no identificación de este va a dar el retraso tanto en el diagnóstico y por lo tanto en el tratamiento. Y este retraso va a hacer que aumente la mortalidad considerablemente en los casos de fascitis necrotizante. Las imágenes, ya sea la radiografía, ecografía, la tomografía se dice que es más sensible, tanto la resonancia magnética. Lo característico de todo esto, que no necesariamente es específico, es la inflamación de los tejidos blandos, la opacidad que se da y la presencia o no de gas. Entonces, además de esto, bueno, vamos a ver más adelante, el laboratorio que nos va a ayudar, se ha estandarizado unos indicadores laboratorio para el riesgo de fascitis necrotizante y se mencionan también algunos otros para dar un complemento al diagnóstico, ¿no? Estos indicadores laboratorio es el Edinburgh Score, donde plantea el uso de la proteína C reactiva, el reencuentro leucocitario, la hemoglobina, el sodio, la creatinina y la glicemia. Entonces, donde hay una puntuación según la escala que les estoy presentando, y nos dice que, por ejemplo, en niños, el hecho que ya haya un valor mayor a 3.7 ya es muy probable de que sea con ayuda con la clínica, de ser una fascitis. En adultos, sobre todo, mayor o igual al 6 de puntaje, tiene un valor predictivo que llega hasta positivo, que llega hasta el 92%, y un valor predictivo negativo de un 96%. Entonces, es de mucha ayuda. Ya si llega a un valor de 8 a más, es un alto riesgo de que se esté hablando de una fascitis necrotizante. La revisión de la New England plantea el uso también de la CPK y las transaminasas, dado que el compromiso de estas se va a dar en casos de las infecciones del músculo y de la fascia, ¿no? Entonces, el flujograma que nos plantea la New England es, inicialmente vamos a tener los síntomas clínicos, ¿no? El eritema, el aumento de volumen, la inflamación y sobre todo el dolor, hay que resaltarlo. Entonces, después de eso vamos a ver los síntomas sistémicos. El que haya taquicardia, sobre todo más de 120, la hipotensión, el grado de CPK, la PCR, el score del IRC, sobre todo que sea mayor de 6. Si no hay estos signos, estamos pensando que sea una celulitis, una erisipela, una infección de tejidos por otro lado, ¿no? Erisipela, un absceso cutáneo, en fin, otras cosas. Si tenemos todos estos signos sistémicos que estamos mencionando, entonces ya nos vamos a ayudar con las imágenes, ¿no? Puede o no puede haber el tema del gas, como usted les había mencionado. El hecho de que haya gas, ya vamos a pensar, tenga o no tenga gas, ya el tratamiento va a ser una cirugía inmediata, en donde lo ideal es que sea dentro de las primeras 24 horas y sobre todo antes de las 6 primeras horas. Pero ya de por sí el tratamiento es ahí.
quirúrgico. Entonces, ya en el tratamiento quirúrgico vamos nosotros a tomar la muestra de los tejidos, de las lesiones, y podemos hacer un gram y podemos tomar los cultivos, en donde vamos a dar ya, ya en el tiempo que se espera, el agente microbiano, que en este caso, en un tema de fascitis necrotizante, es importante identificarlo con el cultivo, ¿no? Entonces, el tratamiento, como habíamos estado mencionando, aparte del diagnóstico, el tratamiento va a ser muy importante en el tema de lo que es el tratamiento quirúrgico. Tiene que ser temprano y es crucial que sea, sobre todo, como les había mencionado, ideal dentro de las 6 primeras horas. Es importante la cirugía, ¿por qué? El hecho de que sea temprana, porque determina la extensión, porque puedes decidir, ya sea si debería amputar, en este caso el tratamiento quirúrgico tiene que ser agresivo, y porque el hecho de que tomes sea la cirugía temprana, vas a tener la muestra rápido, tanto el gram y el cultivo. Por otro lado, tiene que ser un debridamiento amplio para buscar eliminar toda la fuente de necrosis y la fuente de la lesión. Se deja las lesiones muy muy frecuentes que se dejen abiertas y sobre todo cubiertas con gasas húmedas, en donde el plan quirúrgico va a ser, recomiendan en revisiones hacer la primera revisión dentro de las primeras 24 horas. No es según cómo vaya el paciente, no. Lo ideal es que sea dentro de las primeras 24 horas la primera revisión. Y las que sean consecutivas van a ser ya sea cada 1 o 2 días, según se presente la ausencia de necrosis, ¿no? Es sumamente importante que dentro de la primera revisión recomiendan que sea realmente agresivo, pues. Eh, como ven en la imagen, el tema de la cirugía también está ayudado con los sistemas de presión negativa, en lo que facilitan el cierre, disminuyen las entradas a sala, hay una mejor curación, fomenta la angiogénesis y sobre todo es un manejo mucho más fácil para el tema de las lesiones complejas, ¿no? El tratamiento después no solo es el quirúrgico, sino también tiene que estar a la par con el antibiótico. Entonces, según la Sociedad Americana de Infecciones, de Enfermedades Infecciosas, nos dice, por ejemplo, que el manejo, sobre todo en lo que es fascitis necrotizante, tiene que iniciar ya con un tratamiento empírico, en donde va a estar el hecho de la vancomicina y el pipetazo, ¿no? Ya desde el inicio empiezan con este tratamiento. Cuando se obtiene ya el gram o el cultivo, básicamente, ya entonces hace la modificación. Dentro de por ejemplo, los estreptococos, la terapia monomicrobiana, si encontramos un piógenes, utilizan lo que son la rama de las penicilinas y la clindamicina. Clostridium, semejante. Ya sea el vibrio, cambia a doxim más ceftazidima, aeromona, doxim más cipro. Si es un tratamiento polimicrobiano, plantea que continúe con la vancomicina y el pipetazo. Para dar alternativas dentro de la sociedad americana, plantea que, por ejemplo, cuando son polimicrobianos, puedes variar en darle vancomicina más ceftriaxona, metronidazol, o también alternar con carbapenems, que es vancomicina más un carbapenem, ¿no? Estos pacientes es muy probable que necesiten manejo en la unidad de cuidados intensivos. Según la guía la Guía Internacional de Manejo en el Shock Séptico del 2016, en estos pacientes con fascitis necrotizante, identifica cuatro síndromes característicos, que es el síndrome de fuga capilar, en donde, como va a haber lesión endotelial por el tema de las toxinas, y mediado por el hospedador que está inmunocomprometido probablemente, hay una disfunción endotelial y por lo tanto hay una fuga. Es decir, el paciente va a necesitar reposición de líquidos en gran cantidad, llegando
lo mencionan como de 10 a 12 litros, además de que hay un gran consumo de proteínas, es decir, va a haber una marcada característica de hipoalbuminemia. Es por esto que la reposición de coloides, la reposición con albúmina va a ser muy necesaria, ¿no? Otra característica es el cuadro de hemólisis, donde obviamente va a estar, va a dar el hematocrito disminuido y la necesidad o no de transfusiones de sangre, ¿no? Va a estar característico también una cardiomiopatía que va a estar sobre todo por la hipoquinesia, pero esta cardiomiopatía, resuelto el cuadro, es reversible. Se busca, según menciona la guía, de una presión arterial media, sobre todo que no pase de 65 milímetros de mercurio. La guía plantea, propone el uso de la inmunoglobulina endovenosa. Sin embargo, no está totalmente estandarizado, no se ha encontrado, según estudios que he estado revisando, totalmente que sea factible para mejorar el cuadro, ¿no? Teóricamente, esta inmunoglobulina lo que va a hacer es neutralizar las toxinas y por lo tanto limitar la lesión, pero ahorita está en estudio. Entonces, esta fascitis necrotizante puede afectar sobre todo, por ejemplo, lo que más genera la localización es sobre todo en abdomen, en extremidades y perineo. Por ejemplo, si está en la cabeza y en el cuello, vamos a tener, como está la fascia submandibular, vamos a tener lo que es la angina de Ludwig. Si está, por ejemplo, en la zona que va a dar una tromboflebitis yugular, va a ser un síndrome de Lemierre. Pero como había la otra parte de esta exposición era sobre todo si hay una laceración, el tema del perineo, de la zona uretral, nos va a dar la gangrena de Fournier, en donde va a estar, puede llegar a comprometer la pared abdominal anterior, la zona glútea y los genitales, ¿no? Entonces, hablando básicamente de la gangrena de Fournier, vamos a decir que esta involucra sobre todo el escroto, el pene y la vulva. Va a recorrer todo lo que es la fascia de Coles, la fascia que puede llegar a la fascia de Scarpa, como ven en la imagen, hasta llegar a lo que es la pared abdominal, ¿no? Extenderse hasta la pared abdominal. Es por esto que es sumamente importante diagnóstico temprano para que no haya una extensión más compleja, ¿no? Generalmente los pacientes que son comprometidos en relación a la gangrena de Fournier están entre los 50 y los 70 años, llegando hasta, estudios plantean hasta los 80 casi, sobre todo es hombres, yendo a ser de 10 a 1, y comprometidos en aproximadamente 100.000 habitantes, el 1.6, ¿no? El 80% de estos pacientes, dado que son personas adultas, adultos mayores, tienen comorbilidades, sea la diabetes, hipertensión, sean alcohólicos, entonces hay y es una población no necesariamente sana, ¿no? Como vemos en la imagen, hay las dos puntos a sopesar, ¿no? Tanto la causa de los microorganismos como el hospedador. Dentro del hospedador es lo que les estaba mencionando, ¿no? Las comorbilidades y es el hecho de que tenga la puerta de ingreso, ¿no? Las lesiones. Por el otro lado de los microorganismos, sobre todo es frecuente que sean polimicrobianos, es decir, que haya esto va a ser perjudicial porque estas bacterias, ya sean anaerobias y aerobias, van a ver un sinergismo entre ellas. Las más frecuentes que se encuentran es el aureus y la pseudomonas, ¿no? Las características, bueno, microscópicas que se pueden dar, macroscópicas, es que se dan los microtrombos y las endarteritis obliterantes, que lo que van a generar es la gangrena, ¿no? En la histología encontramos sobre todo la ulceración del epidermis, la invasión de neutrófilos, la trombosis de los capilares, entre otras cosas. La clínica va a estar básicamente en relación a cuál fue de repente el mecanismo de la infección previa, ¿no? La lesión previa. Dentro de los hombres, como ya
como ya habíamos mencionado, que es el principal grupo aquejado, va a ser, por ejemplo, lesiones urogenitales, puede haber desde el tema, puede ser desde un masaje prostático, el que haya causado una prostatitis, una uretritis, lesiones anorrectales, un absceso perianal, una diverticulitis, cutáneo, puede ser una adrenitis, unas úlceras en la zona escrotal, traumáticas, obviamente las lesiones, desde una cirugía previa o obviamente lesiones directas, ¿no? Lesiones por arma blanca, en fin, bueno. Las mujeres es menos la frecuencia, pero sobre todo están relacionadas a, tanto sea, por ejemplo, episiotomías, el hecho del posparto, o también lesiones en la vulva o en los labios mayores, ¿no? La clínica básicamente va a ser, como les había mencionado, según la infección previa, donde hay una infección perianal, que es lo más frecuente, los síntomas sistémicos, náuseas, vómitos, puede haber retención urinaria, puede haber fiebre. Es un inicio insidioso, puede ser hasta abrupto. El dolor, igual que la fascitis necrotizante, obviamente, es el dolor marcado, desproporcional. La presencia de eritema, de inflamación, eh, el compromiso de la piel y el celular subcutáneo, sobre todo. Es muy raro que a veces llegue a estos planos musculares. Generalmente esto es en la zona, en lo que es la gangrena de Fournier, generalmente llega a subcutáneo y no hay mucho porcentaje de que llegue a fascia. Lo que es el testículo, el grande y el cordón, como está irrigado, por otro lado, la vascularización es de otra rama, entonces generalmente están en la gangrena de Fournier se respeta. Sin embargo, obviamente no es en todos los casos, ¿no? Y como ya hemos mencionado, la extensión puede llegar a la pared abdominal. El diagnóstico clínico, ayudas de laboratorio, como bien vemos en el cuadro, desde un hemograma, el tema bioquímico, el hecho de la PCR, la urea, el tema del lactato, nos va a ayudar sobre todo también ya identificarlo con un hemocultivo y hacerle un manejo, un control siempre con un AGA, ¿no? Para ver el tema de la acidosis metabólica. Por otro lado, las imágenes en lo que es la gangrena de Fournier nos va a decir, bueno, sobre todo, por ejemplo, en el artículo que les estoy presentando, que es actual del 2020, o sea, de este año, es que en conclusión nos plantean que la tomografía es la que más nos va a ayudar, sobre todo de manera preoperatoria, para ver el plan a hacer en el paciente. Sin embargo, eso no significa que se tenga que retrasar el tratamiento quirúrgico. Lo ideal es que se entre dentro de las primeras 24 horas, pero con ayuda de la tomografía, ¿no? Este artículo nos plantea un score para ver lo que es que sea una gangrena de Fournier, una fascitis necrotizante muy sugestiva, en donde según vemos en la imagen, según los hallazgos que encontremos en la tomografía, va a ser la puntuación. El hallazgo tomográfico que va a tener mayor puntuación va a ser el aire en la fascia, en donde va a ser calificado de 5 puntos, la presencia de edema de la musculatura o de la fascia va a tener un valor de 4, la presencia de fluidos, de líquidos, de abscesos acumulados de 3, la presencia de linfadenopatías 2, y el hecho de que haya edema en la región del celular subcutáneo 1. La sumatoria de 6 o más hace que sea muy sugestiva de ser una fascitis necrotizante, una gangrena, ¿no? Una gangrena de Fournier. Las imágenes, como plantea bien el artículo, ya sea la tomografía, la ecografía, la radiografía y la resonancia magnética.
La tomografía es la más útil, sobre todo en evaluación preoperatoria. La presencia de gas, el edema de la fase del músculo y el celular subcutáneo son los signos tomográficos que más nos van a ayudar. En mujeres está habiendo un aumento de casos, sobre todo en mujeres que sean mayores con obesidad mórbida, ¿no? De más de 40 IMC, y sobre todo haber lesiones vulvares, ¿no? En la ecografía, lo clásico que concluyen en el artículo es que la zona escrotal va a poder identificar el ecógrafo el hecho de que haya presencia de aire, ¿no? En la fascia, y va a ser hiperecogénico. En la radiografía tiene un rol muy limitado, igual como si fuera de los casos de una fascitis necrotizante, el hecho de que haya o no haya gas en el tejido, ¿no? La resonancia magnética no está muy recomendada, no es que no sea útil, pero en este caso es no recomendada porque retrasa el tratamiento y el inicio del tratamiento, por ejemplo, quirúrgico, ¿no? Teniendo a la más factible una tomografía, ¿no? Entonces, por otro lado, el tratamiento de lo que es la gangrena de Fournier nos dice que primero, inicialmente vamos a tener el paciente, ¿cómo lo encontramos, no? Si está hipotenso, si está taquicárdico, según su GLAJO, cómo está, la terapia que sea para restablecer la parte hemodinámica. Después de establecer estos parámetros, hay que ver la parte de la historia, ¿no? De la anamnesis, del examen físico. Esto va a hacer que con la ayuda de los exámenes auxiliares, tanto de laboratorio como una tomografía, que sería lo ideal, nos va a dar el diagnóstico. ¿Cómo va a ser el manejo? De inicio, ya cuando sospechamos de que tenemos una gangrena de Fournier, iniciar el tratamiento empírico con antibióticos de amplio espectro, ¿no? Luego, tiene que verse el tratamiento quirúrgico netamente, ideal que sea dentro de las primeras 24 horas. Tomar los cultivos, igual como el manejo de la fascitis, tomar los cultivos, hacerle el GRAM para tener la respuesta inmediata, tomar las muestras de los tejidos, hacer una decisión tanto quirúrgica extensa para hacer el debridamiento que debería hacer. Es raro, pero si están comprometidos los testículos o uno de ellos, está indicado que se haga la orquiectomía, ¿no? El hecho de que se recupere va a ser ya después de las curaciones o del manejo ya estable, el tema de derivarlo a cirugía plástica, en donde va a ser ya el tema de la cirugía de reconstructiva, ¿no? Y si si no llega al paciente a mejorar, ya se ven hasta otros temas de la cámara hiperbárica, a veces que es como que el último recurso para poder mejorar la oxigenación de los tejidos, ¿no? Hay que mencionar que dentro de, por ejemplo, como está lesionada la zona del periné, es importante la desviación fecal o desviación urinaria, ¿no? Está comprometida la uretra, hay que hacerle el sondaje vesical o una talla vesical. El tema de la colostomía, por ejemplo, sobre todo va a ser para prevenir la contaminación fecal de la zona, hay que disminuir. Si hay insuficiencia del esfínter anal, sobre todo, si hay incontinencia fecal y la contaminación continua, que es lo que mencionábamos. Complicaciones de esto, que se infecte la zona operatoria, obviamente sobreinfección, que haya de la ostomía, que haya el isquemia del ostoma y que haya visceración por esta. La mortalidad se dice, he encontrado que el hecho de que haya un paciente con ostomía y un paciente que no tenga ostomía, la mortalidad aumenta en aquel que tiene la ostomía, o sea, aproximadamente un 38%. Aparte de la ostomía, hay sistemas como el de la imagen, el sistema FlexiSeal, que lo que hace es la colocación en la zona del ano para que por ahí se haga la evacuación de estos, ¿no? La evacuación del material y no haya
contaminación. Sin embargo, está contraindicado en pacientes que tengan antecedentes de NM recto o de lesión o fístula en la zona rectal, ¿no? La cirugía reconstructiva, que la habíamos mencionado antes, sobre todo, es, por ejemplo, hay varios tipos, varias tratamientos, desde un injerto de piel a colgajos. El más utilizado en lo que estaba revisando eran los colgajos escrotales, que es sobre todo por la piel duradera que tiene, ¿no? La disección desde el plano subcutáneo para tener una mayor extensión. El uso de la musculatura del dartos da elasticidad y durabilidad a la zona de la piel que se vaya a hacer el colgajo. Y el hecho de que se utilicen los colgajos escrotales van a ser cuando está lesionado, hayan defectos en la zona escrotal, en el pene o en las zonas perineales sobre todo. Otros tipos de técnicas para la cirugía reconstructiva viene a ser el colgajo del músculo del fascio cutáneo, que sobre todo es para recuperación de la zona escrotal y perineal, colgajos biocutáneos, flaps, perforantes y la transposición uretral, ¿no? Para resaltar, encontré un caso clínico en donde tenemos un paciente de 66 años con absceso perianal que aparentemente no tenía comorbilidades. Tenía los signos clínicos, se hizo la primera debridación, se colocaron los drenes laminares en la fosa isquiorrectal, tenía una fístula, la fístula perianal, y se hizo una colostomía en asa para buscar disminuir la exposición, ¿no? Como hemos mencionado antes. Luego, después de 3 curaciones de debridamientos quirúrgicos del paciente, el paciente que estuvo en tratamiento con banco y cipro por los hallazgos de Streptococcus angios, Staphylococcus aureus y el Citrobacter, se decidió utilizar el sistema BAC para poder ayudar a fomentar el tema del debridamiento y el mejor manejo, ¿no? Que es otra forma de sistema de tratamiento, ¿no? Cuando son sobre todo lesiones, como bien se muestra en la imagen, ¿no? Luego, ya después de aproximadamente 25 días, 20 días con el sistema VAC, el paciente, como vemos en la imagen, va mucho mejor, permite el cierre primario, y se hace la restitución en asa, de la colostomía en asa en 3 meses aproximadamente. Y el control del paciente es la evidencia de esa imagen, ¿no? ¿Qué es lo que resalta acá? El tema del hacer la colostomía en asa, por ejemplo, hace que el reinicio de la parte nutricional sea mucho más rápido. El hecho de que el sistema VAC ayude sobre todo a menos ingresos a sala, mejor manejo del dolor, mejor exposición, ayuda también este sistema de presión negativa a mejorar el tema de la granulación en tejido, ¿no? El pronóstico, tenemos, por ejemplo, para ver estos pacientes, en lo que es la gangrena de Fournier, el índice de severidad. Este índice de severidad nos plantea los diferentes puntos que están en el cuadro, el potasio, el potasio, el sodio, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura, el hematocrito, los leucocitos, el bicarbonato. Según sean los valores, va a llegar a una puntuación de 0 a 4, en donde el hecho de que llegue a una puntuación de más de 9, hay una alta mortalidad que los pacientes con gangrena de Fournier no vayan bien, llegando a un 14, un 14 más o menos, que ya sea un paciente que está, que probablemente fallezca, ¿no? Es fatal su pronóstico. Hay puntos que tenemos que, para no olvidar, para concluir, es importante el diagnóstico precoz y la diferenciación de otra enfermedad, es decir, identificar que sea una infección necrotizante. Una cobertura antibiótica empírica tiene que ser de tratamiento inicial, sobre todo de amplio espectro. La cirugía que se hace tiene que ser agresiva,
tanto sea para el drenaje, los abscesos, el debridamiento o si la decisión de la amputación, para controlar la fuente de infección. Y es importante la toma de muestra para la identificación del patógeno, para así establecer con el antibiograma el tratamiento antibiótico de elección, ¿no? Y de alguna manera para mencionar, para señalarlo con el gráfico, pues con la imagen, con las imágenes y los dibujos, todo queda más fácil. Dejar dicho que la fascitis necrotizante, característica principal, rápidamente progresiva, donde lesiona el celular subcutáneo y la fascia. Hay grandes factores de riesgo: diabetes, alcoholismo, el uso de drogas y el estado de inmunosupresivo. El hecho de que haya clínicamente el dolor intenso, el eritema y el aumento de volumen en la inflamación. La presencia de decrépitos es en relación al gas. Puede ser causado por un único monomicrobiana o polimicrobiana, siendo la más importante, el germen más importante, el Streptococcus pyogenes. Y el tema de la ayuda diagnóstica con imágenes puede o puede no haber la presencia de gas. Esto no debe ser un punto en donde nos diga no es fascitis necrotizante. Y es sumamente importante el hecho de del tratamiento quirúrgico agresivo dentro de las primeras 24 horas con soporte de los antibióticos del tratamiento empírico. La bibliografía con la que he podido hacer la presentación. Gracias. ¿Está ahí? ¿Sí, no escuchas? Ya, muy bien. A ver, vamos. Primero, felicitarte por la expo. No ha estado, digamos, digamos, muy bien detallada respecto a aspectos netamente que son vitales en estos casos, ¿no? Es decir, de repente nos hemos extendido un poquito en el tiempo, como les decía, pues, ¿no? Hemos pasado 47 minutos, ¿no? Entonces hay que justamente